Buenas tardes. Quiero agradecer al equipo de organizadores de la conferencia Arte Popular en el Contexto 2020, Desafíos y Oportunidades, por la oportunidad que me dan para participar en este evento, que considero indudablemente muy relevante en esta ocasión, no solamente por el confinamiento que tenemos a nivel planetario, sino por la posibilidad de volver sobre unos temas que quizás son siempre de atención y sobre todo la posibilidad de refrescar y renovar en cuanto a miradas que necesariamente son importantes a lo largo del presente y de lo que nosotros consideramos lo contemporáneo. La charla que traje el día de hoy es sobre el arte no escolarizado, una revisión a la definición de popular. El hecho de que utilice el término no escolarizado es una posición teórica que lleva conmigo casi ya 20 años de reflexión. La idea de este tipo de consideraciones es, en principio, explicarnos concretamente hacia dónde nos dirigimos con esta definición de arte popular, pero sobre todo qué reviste en cuanto a los aspectos teóricos, históricos y la manera en que nosotros lo convertimos en un conocimiento de difusión, sobre todo a aquellas personas que están acostumbradas a recibir un conjunto de elementos artísticos estéticos considerados objetos de arte popular y que en cierta forma se han estandarizado una definición. En principio, lo que podríamos considerar que esto es una discusión de tipo adjetival. ¿En qué forma? Tenemos una definición de arte, o al menos una definición que se vuelve provisional, temporal, completamente en debate, continuamente discutida, y además de eso hemos adquirido la posibilidad de darle adjetivos, y uno de esos tantos adjetivos es el de popular. Esto implica una complejidad bastante significativa. En principio, la definición de arte, si lo hacemos como una revisión histórica, nos vamos a encontrar con varios elementos importantes de destacar. En principio, lo que remotamente nosotros tenemos como definición de arte hacía referencia a algo llamado tecné, es decir, a una habilidad, a una capacidad que, definida por los griegos, no necesitaba ese mismo concepto que nosotros tenemos para definir lo que es el arte. Tecné era propio de los escultores, de los pintores, de los carpinteros, de los arquitectos, de cualquier sujeto que tuviera destreza y una habilidad conceptual para poder realizar algunos elementos específicos necesarios en la sociedad. Por consiguiente, el tecné se convirtió en una suerte de acercamiento conceptual hacia algo llamado arete, es decir, es una virtud para hacer algo. Esa definición podría ser el origen de lo que nosotros llamamos arte, pero difiere mucho del concepto que nosotros tuvimos por muchos siglos de lo que es el contenido como el concepto de arte. Tuvimos que pasar periodos bastante complejos como la Edad Media para percibir entonces distinciones dentro de las artes, ars en latín, que hacía referencia a eso, a ese concepto más cercano que tenemos, pero es desde el Renacimiento que nosotros tenemos una consideración más específica y especial sobre el concepto de arte. Tanto así que existe la definición de artistas, es decir, sujetos que son capaces de hacer arte. No solamente esto es lo complejo en realidad radica cuando en siglo XX nosotros empezamos a romper el concepto de arte, a ponerlo en discusión y quizás a convertirlo en algo menos riguroso de lo que nosotros habíamos mencionado a lo largo del concepto de arte. Así que podríamos percibir tres tiempos específicos. Un periodo llamado antes del arte, un periodo llamado en el arte y un periodo llamado post-arte o después del arte. Eso quiere decir que en la historia ha segmentado estas definiciones de una manera concreta para poder decir que mucho más de la conceptualización de lo que nosotros llamamos arte producíamos objetos. Es lo que nosotros hacemos cuando revisamos, por ejemplo, el arte egipcio. No tenemos ninguna evidencia de que efectivamente ellos percibían ese uso de ese lenguaje material, de ese lenguaje pictórico, como un elemento artístico de la misma condición que nosotros tenemos cuando miramos una obra metida en un museo. El concepto de arte que nosotros tenemos es parte de aquello que nosotros entendemos como modernidad. Y curiosamente, la posmodernidad, una etapa con la cual nosotros pretendemos explicar mucho de lo que pasó en un periodo contemporáneo, trata de explicar en un periodo donde se detona ese concepto de arte y se convierte en algo que termina irrigándose en cualquier escenario y deja de ser característica exclusiva de cierto tipo de individuos catalogados como artistas, genios. Esta discusión que estoy arrojando es tan compleja que si aún cuando nosotros creemos tener una definición consolidada de arte, vemos que continuamente teóricos, críticos, artistas sobre todo,
ponen en discusión y nos llevan a hacer reflexiones concretas si la definición como tal está sólida. Y llegamos a una primera conclusión en este sentido, o una primera afirmación. Es el hecho de que no existe una definición de arte que no sea provisional. Todas se convierten en un ejercicio de reflexión y de valorización en la cual nosotros vamos, y de evaluación, en la que vamos sencillamente cambiando de parecer o reajustando ese concepto a las dinámicas que tiene el mismo mundo del arte. Es decir, lo que hacen los artistas, lo que hacen los teóricos, incluso lo que hacen los receptores, lo que nosotros suponemos que son espectadores de esa discusión de lo que es el arte y de lo que son los objetos de arte. Si comenzamos con esta posición, es decir, ya es difícil la definición de arte, ¿por qué habría una definición fácil de arte popular? Esto ya nos pone en discusión respecto a las posibilidades que nosotros tenemos de poder afirmar que el arte popular es algo sólido, consolidado y de fácil definición. Es un tema bastante complejo. En principio porque el término popular tiene ciertos matices sin necesidad de ser un adjetivo de arte. Lo popular se convierte entonces en una condición que podría ser valorada por lo social o por lo geográfico. Pero cuando utilizamos el término arte popular, no solamente estamos haciendo una valoración de tipo social y geográfico, sino que también le sumamos algo de carácter técnico-plástico. Incluso, y subyacentemente, aparece un término de formación. Así que la discusión sobre arte popular conlleva muchos matices bastante complejos, desde valoraciones sociales, desde valoraciones de tipo geográfico y sobre todo quizás los elementos más importantes aquí, juicios. Los juicios desde el criterio estético, artístico y plástico. Y estos son elementos que van a ser importantes para poder discutir en qué condiciones es que nosotros podemos definir algo como artista popular. Si consideramos que lo contemporáneo es una ruptura del término arte, una detonación del concepto de arte, ¿cuál es entonces aquella definición que nos puede a nosotros aclarar concretamente que tenemos una definición de arte y específicamente una definición de arte popular? Indudablemente esta discusión no es fácil de resolver. La idea de hoy entonces es ver en dónde están los obstáculos para una definición sencilla, pero sobre todo es la idea de valorar quizás esto de una manera un poco más flexible y sobre todo ser críticos alrededor de lo que es la misma definición de arte popular, ya que cada vez que nosotros escuchamos el término arte popular conlleva varios matices. Uno de ellos es una suerte de valoración menor. ¿Por qué? Volvamos sobre este concepto de lo que es el arte popular. Si pensamos que el concepto de arte popular es una condición social, es decir, está hecho por un grupo social específico, o ubicado geográficamente en una determinada zona, con unas características plásticas, es porque sencillamente tenemos un punto de comparación. Y así comienza el problema del arte popular. Aquí en Venezuela, nosotros tenemos la particularidad de encontrarnos enciclopedias donde acumula el conocimiento de Venezuela, la Gran Enciclopedia de Venezuela, y aparece una sección que quizás el título explica mucho de esta discusión, donde dice tenemos arte, arte popular y artesanías. Vemos entonces que hay una distinción bastante clara entre cada una de ellas. Haciendo este tipo de revisiones nos encontramos con que la misma idea de lo que nosotros percibimos como arte popular también tiene preocupaciones de ese mismo carácter en otras geografías. A mitad del siglo XIX aparece un individuo bastante importante, Henri Rousseau o el aduanero Rousseau, al que se le considera un artista ingenuo. Aquí aparece uno de los tantos problemas. La definición de arte popular pareciera que está tratando de englobar muchas definiciones que no están agrupadas de acuerdo al continuo histórico de la historia del arte. Si nosotros tratamos de ver quiénes son los artistas ingenuos, quiénes son o qué le llamamos artista popular, empiezan a sonar como sinónimos cuando no pertenecen a una condición de sinónimo por condiciones específicamente generales, sino porque existe una definición para cada uno de estos individuos que es completamente distinto. Así que arte popular a veces encerrado, dependiendo de las condiciones geográficas o de la conceptualización que pueda tener cada región o país, podría incluir al arte indígena, al arte ingenuo, a las artesanías. Y así empezamos a notar que existen bastantes características que se agrupan de una manera muy general sin percibir exactamente cuáles son las características específicas que hace que eso que se llama arte popular signifique algo. Volvamos entonces. Siglo XIX, el aduanero Rousseau aparece dentro de la historia del arte
y no es propiamente como un individuo que está pegado a uno de los estilos o a alguno de las tendencias o de los movimientos que había sido descrito históricamente. El principal problema de la historia es que por muchos años trabajó con el concepto de progreso y trabaja con el concepto de desarrollo y de incluso hablar de periodos arcaicos, eventos clásicos o de una sociedad en desarrollo de cúspide, y habla de momentos de decadencia en cada una de esas culturas o de cada uno de esos momentos del arte. Y dentro de todas esas circunstancias nunca se incluyó abiertamente y con conciencia lo que es el concepto de arte popular. Nosotros vemos, por ejemplo, desde el Renacimiento para acá, una idea de una persecución a la mímesis, es decir, a la representación fiel, que comienza en el Renacimiento y alcanza quizás la máxima expresión en el siglo XIX con el naturalismo y el realismo. Los artistas estuvieron buscando aproximarse mucho a la realidad, trataron de imitar la realidad de una manera extraordinaria, hasta que aparece la fotografía y eso gira, hace un giro bastante importante para el concepto de arte. El artista empieza a considerar que los elementos plásticos no son el tema regular o la gran expectativa que tenía el individuo para poder consolidarse como un gran artista, sino la manera en que finalmente adquieren un carácter singular. Así que el Adonero Rousseau aparece con una distinción completamente fuera de la búsqueda que tenía Occidente, es decir, esa necesidad de lograr una expresión artística de tipo realista, y se convierte entonces en un individuo ahistórico. Llamado artista naif o artista ingenuo, ese sujeto indica entonces cómo el arte popular se convierte en algo completamente ahistórico. Podríamos, para hacer una reflexión un poco más consciente y crítica, hablar más bien de un arte de tipo parahistórico, es decir, paralelo a la historia convencional, pero que también tiene su posibilidad de ser historiable, o al menos historiado de una manera consciente de las vinculaciones que tiene en relación a la historia general del arte, pero al mismo tiempo construir su propia historia. Por consiguiente, entonces tenemos la distinción de que el arte popular se ubica bien por los productores que lo generan, y eso entonces pasa a una definición completamente compleja. Es el concepto de alteridad o de otredad. La alteridad podría ser sencillamente la manera como otros perciben, unos otros perciben a los otros de una manera posible, es decir, podrían ser un otro, o podríamos ser como uno. Y la otredad es la manera en que identificamos que el otro no es uno. Ese tipo de ejercicio de identidad hace que los grupos sociales finalmente se segmenten, y en esa posición aparentemente surge el arte popular como una forma de explicar: esto es el arte culto, este es el arte académico, y tenemos en este otro segmento a un grupo de sujetos que no son precisamente del arte académico, pero producen arte. Así el arte popular se convierte entonces en una suerte de generalización de cierto conjunto de individuos que bien podrían ser indígenas, ingenuos, artesanos, que ninguna de esas definiciones son suficientes para explicar el carácter de popular, que como elemento casi único radica específicamente el concepto de tradición. El concepto de tradición es para muchos la manera en que se transmite la formación artística de un grupo a otro. Por ejemplo, en el arte popular se menciona que una de las posibilidades es la manera en que una familia puede enseñarse dentro de ese grupo familiar técnicas de manejo plástico o técnicas de manejo artístico, o la tradición de una cultura general en la cual se transmite una forma de elaboración de objetos. Bajo esa perspectiva, indudablemente la tradición parece ser un elemento distinguible dentro del arte popular. La gran pregunta que nos podemos hacer entonces es si Occidente no tiene una tradición artística académica, y evidentemente Occidente tiene una tradición artística académica, que está normada por maestros que enseñan aprendices y que sencillamente lo expresan a partir de la validación que da el maestro. Es lo que ocurre, por ejemplo, en carreras universitarias que tienen por nombre artes, o lo que ocurre cuando alguien se apega a una academia de arte y aprende allí. Entonces no es muy importante entonces la definición de tradición para poder distinguir uno de otros. Quizás en cierta forma la tradición, cuando es entendida sociológicamente como una definición de identidad o algo llamado casi paleolatría, es decir, un amor por lo antiguo. Y cómo en cierta forma el artista empieza a tener una estigmatización de acuerdo a las tres modalidades con las que se supone hace artes, es decir, sus temas. Uno de los tantos, o una de las formas en que se termina englobando
generalizando una vez más, el arte popular es por su temática. Bien porque se trata de escenas costumbristas, es decir, alrededor de lo que le rodea, lo trata de representar y expresar en un lenguaje artístico. Bien porque toca temas de tipo religioso, espirituales y que son muy relevantes para su sistema de creencias. Y tercero, porque va incorporando dentro de su arsenal de imaginario, o mejor dicho, su conjunto de imaginario, el panteón de héroes que podrían ser significativos, como por ejemplo los héroes patrios o los héroes nacionales. Eso termina generando una suerte de juicio de valor que va en detrimento para decir que es de carácter menor. ¿Por qué? Porque hablan sobre fórmulas repetidas, es decir, la temática se convierte en algo que se vuelve repetitivo, una valoración comparativa a partir de las resoluciones técnicas que tienen en relación a lo que se considera el arte culto o el arte académico, y por otro lado, el mercado de consumo, es decir, el mercado del arte como propiamente podríamos definirlo. ¿Quiénes adquieren arte popular? ¿Con qué valor lo adquieren? ¿Y con qué contenido simbólico es adquirido? Esto es importante porque en el caso de las formas en que un individuo interpreta el consumo artístico también depende de quién es el sujeto que lo consume. Por consiguiente, hay una temática aquí bastante importante de preguntarnos. ¿El arte popular es un estilo, es una concepción o es una variante del arte general? Nosotros tenemos que considerar varios aspectos en ese sentido. Y en principio es el hecho de que la mayoría de las tendencias o el recorrido histórico que tenemos de las artes en general, para nosotros se convierte en una idea progresiva, pero cuando hemos vencido el concepto de progreso dentro de la historia, nos hemos encontrado con elementos que sencillamente nos describen apropiaciones temporales de ciertos individuos respecto a sus preocupaciones de cómo interpretan el mundo. Dicho de otra forma, el arte se encarga también, al igual que la ciencia, de preocuparse por elementos que son propios de la humanidad y específicamente por elementos que son sensibles a ese lector de la humanidad. Entonces, en ese sentido, el arte popular también registra lo mismo. Y esto que he mencionado anteriormente, de fórmulas repetidas, de valoraciones comparativas y mercado del arte, no son tampoco la única y la restrictiva manera para ver la producción artística. Es muy fácil encontrar dentro del arsenal de artistas cómo muchos de ellos utilizan el lenguaje artístico para poder expresar incluso elementos que, es lo que quiero arrojar el día de hoy, autorreferencialidad. La autorreferencialidad es algo bastante importante dentro de este discurso. Ahora volvamos sobre lo que hemos dicho hasta ahora para recapitular y llegar a este punto. Entendemos entonces que el arte popular trata de englobar distintas formas expresivas de distintos grupos sociales que incluso geográficos que pueden no estar comprendiendo o no pueden ser, o mejor dicho, no hemos comprendido la singularidad de cada uno de ellos para poder decir que no son generalizables bajo un concepto de arte popular. La mejor manera que para poder entender el arte popular es porque sencillamente existe un ejercicio comparativo. Hablamos de arte culto académico y hablamos de un arte que no pertenece a la academia o que no fue formado por la academia. Incluso el concepto de culto ya empezamos a tomarlo como un objeto de discusión bastante complejo. Así que aparece entonces un carácter menor. El arte popular adquiere un carácter menor porque para muchos es en cierta forma plagado de deficiencias técnicas cuando se hace un juicio netamente plástico, o que quizás las preocupaciones no son de índole artísticas per se, es decir, no es el arte por el arte, como creerán algunos que ocurrió en el siglo XX cuando las vanguardias del arte general, de la historia del arte general, aparecen y hacen resonar el mundo del arte. Una de las características que es importante resaltar en este punto es que muchas de las personas que valoran el arte popular lo hacen con un criterio completamente de paleolatría, de trabajo de identidad, o de valoración de la identidad de aquellos sujetos que la producen, pero también adquiere un carácter ideológico, sobre todo cuando se convierte en una explicación de la esencia nacional. Cuando el arte es popular lo quieren nacionalizar tanto, lo quieren volver tan significativo de una región geográfica que quieren quitarle la posibilidad universal. Ese mismo ejercicio de esa misma manera es como el arte que nosotros llamamos culto logra su consolidación a nivel internacional. Incluso el concepto de patrimonio también se basa en eso, cuando finalmente rompe las fronteras y adquiere para todos los individuos el mismo significado que podría adquirir para
la región donde fue realizado el arte o la nacionalidad del artista que lo produce. Así que cuando nosotros vemos algunos individuos que defienden el arte popular a partir de conceptos nacionalistas, empieza a tener matices ideológicos que podrían rayar en el panfleto, es decir, en la manera como un individuo apegado a su relación con el arte local o con estos individuos se aferra, tanto que en lo mismo que puede ser sancionable encuentra la manera para poder defenderlo. Esto recuerda una teoría de Kenneth Aman que dice que para que exista marginalización se necesitan dos momentos. Uno, que te marginalicen y dos, que te creas marginalizado. En el momento que te creas marginalizado se consolida la marginalización. Entonces, pensando que la marginalización es la creación de un margen donde se ubican ciertas cosas del grueso, que se supone que es lo convencional, el arte popular podríamos considerar que en algún momento históricamente ha sido marginado hacia esa sección donde la historia del arte no ha logrado ubicarlo por una relación histórica de continuidad en la que no encaja. Y antes de fascinarse por eso, prefieren no ubicarlo dentro de los discursos históricos. Por consiguiente viene ese ejercicio de alteridad y de otredad, es decir, alteridad de aquellos que valoran el arte como una posibilidad de visualizarse en ese escenario y de otredad como aquellos que sencillamente miran el arte como algo, el arte popular como algo muy ajeno a lo que es convencionalmente el arte general. Entonces, esa alteridad y esa otredad va hacia los grupos sociales y consecuentemente hacia sus productos. Ahora la gran pregunta es, ¿qué ocurre con el contexto de este siglo, de 2020, y específicamente de las preocupaciones que tiene cada uno de los individuos que hace arte popular o que podríamos etiquetar con el término arte popular? A propósito de la posmodernidad aparece un término llamado todo vale, o mejor dicho, es un axioma que incluso viene de la ciencia más que del conocimiento humanístico. Ese todo vale invitó a cierto ejercicio artístico en el cual los individuos terminaban haciendo obras de arte que no estaban caracterizadas por matices de genialidad, al menos no por habilidades técnicas, sino más bien por una manera en que se percibía el concepto y las preocupaciones que le interesaba a los artistas para poder vencer algunos límites que estaban convencidos que el arte tenía que tener. Acabar con el deber ser, en pocas palabras, de lo que se creía. Entonces aparece la hibridación entre lo contemporáneo y lo popular, con ese todo vale. Y ahí es donde empieza la parte interesante dentro de esto. El genio, que había aparecido en el Renacimiento y que nos acompañó por muchos siglos, se empieza a discutir, se empieza a cuestionar el carácter de genio. Y lo que es estética empieza a confundirse con lo que es gusto. La estética como la ciencia que se encarga de estudiar toda la percepción del mundo sensible de los individuos, de la manera en cómo es apropiado emocional, perceptivamente y conceptualmente, ahora se confunde con el concepto de gusto. Y podemos entender que el gusto también es una historia formada, es decir, existe el gusto adquirido y por consiguiente el sujeto aprende a que algo le guste. Entonces tenemos por un lado la estética que busca entender los conceptos universales y tenemos algo que es llamado historia del gusto que se encarga de discutir sobre lo que nos agrada individualmente o lo que nos agrada porque colectivamente lo incitamos al agrado. Esos son juicios. Allí es donde empieza a discutirse exactamente en qué escenario está el arte popular en lo contemporáneo. En este evento me pidieron que enviara una imagen para acompañar la ponencia y para acompañar toda esta presentación. Y decidí enviar una de las últimas obras que fueron premiadas por una de las pocas organizaciones o uno de los pocos eventos de arte que se cataloga como popular aquí en Venezuela. Lo que ahí aparece en esa imagen tiene la particularidad, no sé si es posible que ustedes lleguen a revisarla, pero cuando lleguen a verla, quiero que recuerden el momento en el que les estoy describiendo que lo que hay allí es un ejercicio de autorreferencialidad. ¿A qué hace referencia o cómo se define esta autorreferencialidad? Todos los individuos tienen la capacidad de percibirse dentro del concepto histórico y es una percepción de sí mismo, es decir, una percepción de sí mismo en el campo de la vida o en el campo profesional o en determinados campos. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de referencia, es decir, de crítica, de ubicación, de afirmación o incluso de un escenario incluso de negación, pero consciente de que eso somos, evidentemente hay una evidencia de autorreferencialidad, es decir, nos ubicamos en tiempo y espacio. Y en cierta forma esa obra es característica de muchas obras, de mucho de lo que está ocurriendo en el arte popular contemporáneo, muy reciente, es decir, del siglo XXI.
existen ejercicios de autorreferencialidad. Y eso, curiosamente, es un ejercicio que es propio de la mayoría de los artistas postmodernos. Desde que Marcel Duchamp, que no se puede considerar muy contemporáneo en relación a lo que estoy hablando, Marcel Duchamp hizo una referencia de cómo él, siendo artista, discutía con otros artistas. Agarra la Mona Lisa o la Gioconda y decide pintar un par de mostachos, de bigotes, para poder hacer una referencia a lo que es la historia del arte occidental. Esta obra, que estoy mencionando, de un artista venezolano llamado Revilla, de apellido Revilla, habla sobre los fabuladores y habla específicamente de la historia de arte venezolano. Y recoge en un mismo panel, o mejor dicho, en una misma composición, distintos paneles en las que se va ubicando artistas populares que ya no están vivos y que fueron importantes, algunos sí, algunos no, digo en vida, en la década del 70, en la década del 80, incluso en la década del 60. Y esto hace entonces que un sujeto tenga la capacidad, dentro de lo que se entiende como arte popular, de hacer referencia a su propia historia y a la historia del arte popular. Esto es conceptualmente un hecho bastante importante y relevante. ¿Por qué? Porque entonces está haciendo una expansión del pasado, es como una suerte de anclaje del pasado al presente. Esta obra es de 2017, si no me equivoco. Y eso hace entonces que el individuo tenga una capacidad de reflexión sobre lo que es el concepto de arte popular, de lo que es la historia del arte popular no construida, y la manera como él puede enlazar todo ese conjunto de individuos que han construido el concepto de arte popular específicamente en una geografía concreta, como Venezuela, para llevarlo y contemporizarlo y ubicarse a sí mismo dentro de este discurso. Bajo esta perspectiva, entonces, aparecen características propias de los artistas contemporáneos que no necesitan ninguna etiqueta para llamarse postmodernos o populares. Bajo esta perspectiva, indudablemente nosotros entonces estamos considerando una nueva forma de comprender el arte contemporáneo. Y el arte contemporáneo que no sería escolarizado. Y es la manera como el sujeto tiene la capacidad de acceder a libros, redes sociales, la manera en que un individuo tiene la capacidad de intercomunicarse con otras geografías, incluso con elementos que no son propiamente históricos, como por ejemplo esto de revisar quiénes eran los artistas populares anteriores, porque no existe ningún libro que diga historia del arte popular en Venezuela, reconstruir su propia historia y presentarla. Es decir, hay elementos de investigación, hay elementos de reflexión, hay elementos de autorreferencialidad y además de resoluciones plásticas. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que el arte popular, como era percibido hace unos 30, 40 años, ha cambiado absolutamente y ahora tenemos una nueva dinámica para poder comprender cómo los artistas ahora tienen posibilidades similares a lo que podríamos haber considerado artistas académicos. Tenemos artistas no escolarizados porque no están validados por programas educativos o por grandes maestros que le dicen que efectivamente su técnica es la indicada o porque han aprobado de acuerdo a una cantidad de puntajes que es aquello que se encuentra como artista o que es definido como artista. Son individuos que desde su escenario de autoformación, capacidades autodidácticas, también tienen la posibilidad de un escenario de consumo. Y aquí es donde es importante reconocer que el arte popular, que ahora podríamos llamarlo tranquilamente arte no escolarizado, se encuentra en discusión con las mismas herramientas que podría tener un artista contemporáneo, independientemente de ser concebido escolarizado o académico. Y esto nos pone entonces en un camino bastante interesante. El futuro pareciera ser definido por estos individuos que terminan alcanzando una hibridez entre lo que es la formación autodidacta o incluso de escuela o de casa familiar, más aquello que le brinda el intercambio de información. Una sociedad del conocimiento, una sociedad de intercambio de la información que indudablemente nos va a abrir una cantidad de panoramas. Espero entonces por la comunicación. Si ustedes vieron este video significa que tuve problemas técnicos. Espero poder responder esta pregunta, si están resueltas las preguntas que surjan a partir de esto, si están resueltos los problemas técnicos. Muchísimas gracias.